Bueno, pues muy buenas tardes. No sé qué decir, pues yo venía a ver a Alma y ahora me han dicho que tengo que contar algo, así que voy a ver que me invento. Pues a la puerta. Lo primero, un gracias grande. Yo no venía a Getafe desde la campaña de las generales, que vine 2 veces, y siempre que voy a algún sitio al que no he ido desde la campaña de las generales, en la que os pedimos el esfuerzo que os pedimos, pues os doy las gracias, porque hay una cosa que todavía hay mucha gente en Podemos que no sabe. Tania lo sabe bien porque dirigió la campaña, pero hay mucha gente que no lo sabe y me parece que hay que contarlo. Y es que nosotros hicimos una campaña en la Comunidad de Madrid con 40.000 euros y conseguimos más de 5 millones de votos. Fuimos la segunda fuerza política en esta región. Somos la segunda fuerza política en Madrid sin deberle 1 euro a los bancos y haciendo una campaña con 40.000 euros. Eso solo puede pasar cuando vosotros y vosotras, cuando un montón de gente le dedica lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo a que haya una herramienta política en este país que no necesita deberle absolutamente nada al Banco Santander, al BBVA, a Bankia ni a ninguna entidad financiera. Le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos al trabajo de nuestra gente y al esfuerzo de nuestra gente. Y eso, cada vez que venimos a los sitios, hay que reconocerlo y hay que decirlo, porque no se fue segunda fuerza en la Comunidad de Madrid por la dirección de campaña de Tania, aunque fuera fantástica, no se fue segunda fuerza en la Comunidad de Madrid por los candidatos que había, aunque fueran fantásticos, ni por quienes participamos en el comité de campaña, digamos, que lo organizaba todo. Fuimos segunda fuerza política en Madrid porque vosotros y vosotras hicisteis la campaña que importaba en la calle, en el mercado, en el cole, en el centro sanitario, en el Tajo y donde tocara. Y eso hay que agradecerlo. Y además hay que daros un poco de jabón porque parece que viene otra campaña. Así que gracias por la que hicimos. Ya vimos que con ese tipo de campaña se puede. Nosotros, después de esa campaña, no le debemos a los bancos ni 1 euro, somos el único partido, todos los demás están endeudados hasta las cejas, así que si vamos a una repetición de elecciones, quien tiene que tener miedo es quien tiene a sus partidos y a sus maquinarias completamente fatigadas, endeudadas y sin capacidad de reacción. Nosotros no debemos 1 euro, de hecho tenemos más dinero del que teníamos en términos estrictamente financieros, estamos mucho mejor de lo que estábamos antes de las elecciones generales, porque ahora hemos cobrado, o vamos a cobrar en mayo, no sé muy bien cómo va la cosa, pero una subvención bastante generosa que nos va a permitir tener algo más de dinero en el partido y sobre todo donde los partidos viejos obtienen cansancio, nosotros obtenemos una cosa que nunca se termina y que siempre se multiplica, que es ilusión. Creo que hay mucha más gente ilusionada, digan lo que digan, las portadas de los de siempre, creo que hay mucha más gente ilusionada con la posibilidad de un cambio político en este país hoy que el 20 de diciembre. De forma que la pelota está, como desde hace 3 meses, en el tejado de Pedro Sánchez. Hace 3 meses que les estamos diciendo, aquí hay 3 opciones, no hay ninguna más. No hay ninguna más. La primera opción es que gobierne Rajoy y que el PSOE le deje. La segunda opción es que gobierne el PSOE y que gobierne el PSOE poniéndose de acuerdo con nosotros, porque el PP en ningún caso le va a dejar. Y la tercera opción es que vayamos a elecciones. Toda la jugada del Partido Socialista durante 3 meses ha consistido en decir que querían hacer un gobierno imposible para terminar por forzar elecciones. Y creo que es el escenario en el que estamos. Creo que tenemos hasta el 2 de mayo, que estamos en la prórroga, que estamos en el tiempo de descuento. Por supuesto que la mano está tendida, pero no es una cosa que decimos ahora como porque no hay que decir que queremos elecciones. Es lo que llevamos 3 meses diciendo. Llevamos 3 meses diciéndole al Partido Socialista: estamos dispuestos a un gobierno de cambio y de progreso con vosotros. Pero a lo que no estamos dispuestos es a dejar que gobierne un acuerdo que el otro día dijo Esperanza Aguirre que le parece muy bien. Porque el acuerdo que Esperanza Aguirre dijo que le parece muy bien, le parece bien a Esperanza Aguirre y le parece bien al Partido Popular fundamentalmente por una razón. Porque haga lo que haga ese acuerdo y proponga lo que proponga en ese acuerdo, en política social, en regeneración democrática o en lo que queráis, en lo sustancial, ese acuerdo es una claudicación. Es una claudicación que dice: no se puede hacer política económica de otra forma que como se ha hecho en los últimos años. No se puede hacer otra política económica
que la de Zapatero cuando dijo lo de voy a hacer lo que tenga que hacer, me cueste lo que me cueste. No se puede hacer otra política económica que la de Rajoy, no se puede hacer otra política económica que la que nos ha traído al desastre. Y nosotros lo que decimos es, si el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos lo que dice es que hay que subir el salario mínimo un 1%, no estamos de acuerdo, porque no nos hemos metido en política, no hemos llegado a las plazas un 15 de mayo de hace ya algunos años, no hemos organizado una herramienta política y no hemos conseguido que 5 millones de apoyos electorales vayan a parar a un proyecto nuevo y de cambio para que el salario mínimo interprofesional suba 6 euros al mes. Para eso no habíamos venido hasta aquí. No podemos asumir ni podemos apoyar una reforma fiscal que no sea la reforma fiscal que dice más del 50% del dinero que hay en España desde 2011 son rentas del capital. Y sin embargo 3 de cada 4 euros con los que se financia el Estado vienen de las familias y del trabajo, fundamentalmente del IVA y del IRPF. Cualquier reforma fiscal que no equilibre esa balanza y que no haga que las rentas del capital paguen los mismos impuestos que la renta del trabajo es una reforma fiscal que no sirve, que no equilibra la balanza, que no ajusta las cosas a como tienen que ser y que no hace que juguemos todos en democracia con las mismas reglas del juego. De media, cualquiera de los que estáis aquí, estáis pagando al mes de impuestos entre un 20 y un 22% de lo que ganáis. Las empresas del IBEX 35 pagaron de media el año pasado un 5% de impuestos. Nosotros no vinimos a la política, nosotros no le dijimos a 5 millones de personas, votadnos para que el IBEX 35 el año que viene vuelva a pagar de media un 5% de impuestos, mientras nuestra gente se desangra pagando impuestos. No podemos decirle que sí a ese acuerdo, por mucho que Pedro Sánchez nos caiga mejor que Mariano Rajoy, que nos cae un poco mejor, tampoco nos volvemos locos, pero no le podemos decir a Pedro Sánchez que sí a un pacto de gobierno que no hace una reforma fiscal a la altura de lo que necesita este país. Y este país necesita una reforma fiscal también porque cuando Rajoy llegó al gobierno, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social le quedaban más de 70.000 millones de euros y hoy quedan poco más de 40.000. Esto significa que casi la mitad de los ahorros que tenían todos los cotizantes de este país para pagar las pensiones se los han gastado. Y se los han gastado por una razón muy sencilla, porque con salarios de 600 euros al mes y con gente trabajando 15 días sí y 15 no se pagan las pensiones. Las pensiones de este país se han levantado con empleos fijos, con buenos salarios, con luchas sindicales, por cierto, y con defensa de derechos de la gente trabajadora de este país, sin buenos contratos de trabajo, con reformas laborales que una tras otra lo que hacen es reducir los salarios y empeorar las condiciones de trabajo. Ni viven los asalariados, ni pagamos las pensiones. Y nosotros no le podemos decir que sí a un acuerdo de gobierno que no garantiza las pensiones de nuestros mayores. Porque a nosotros nos están diciendo, sois una gente que no quiere pagar la deuda. Y nosotros decimos, nosotros queremos pagar la deuda que tenemos con los bancos alemanes. Lo tenemos claro, hay que pagarla. Lo único que está en cuestión son los tiempos. Porque antes que pagar la deuda de los bancos alemanes, la deuda que este país tiene que pagar es la deuda que tenemos con nuestros mayores y con sus pensiones. La deuda que hay que pagar es la deuda que tenemos con quienes se han partido el lomo trabajando, en muchos casos desde los 12 y los 14 años, y ahora tienen derecho a cobrar una pensión. Y esa deuda está por delante de la deuda de los bancos alemanes. No le podemos decir que sí a un acuerdo de gobierno que no garantiza las pensiones de nuestros mayores. No le podemos decir que sí a un acuerdo de gobierno que no garantiza que las pymes y los autónomos puedan volver a abrir, que se puedan volver a abrir negocios, que pueda volver a haber consumo, que vamos a apostar en política económica porque la gente corriente de este país pueda tener dinero disponible en el bolsillo para hacer una vida digna y una vida decente. Y hay condiciones en este país, en la cuarta economía de Europa, para que eso suceda. Es solo un problema de voluntad política. Y nos dicen, hombre, es que si dejáis que siga gobernando Rajoy, va a ser peor que si gobiernan el PSOE y Ciudadanos juntos. Pues es verdad, pues es verdad. Yo prefiero un gobierno de Pedro Sánchez que un gobierno de Rajoy. El problema es que la política no se termina ahí. El problema es que es un dilema falso. El problema es que la política, como decía el otro día Pablo Iglesias, no puede ser elegir entre Guatemala y Guatepeor. La política no puede ser elegir si el salario mínimo interprofesional son 6 euros al mes arriba o 6 euros al mes abajo. En el fondo, decirle que no al acuerdo
entre Ciudadanos y el PSOE es decirle que sí a la democracia, es decirle que sí a la posibilidad de que democracia no sea solo elegir cada 4 años a quién pones en la Moncloa, sino que democracia sea elegir de verdad cómo se gobierna el país y con qué política económica. Y si la política económica no cambia absolutamente nada. No hay nada en el gobierno del país de calado sustancial que vaya a cambiar si no cambia la política económica. Y con la misma política económica del Partido Popular no cambia absolutamente nada. Y como nosotros nos presentamos a las elecciones proponiendo cambio, y como nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa y dijimos que era un contrato, y como nosotros somos gente que ya hemos dicho no nos falles demasiadas veces y estamos hartos de que nos fallen, hemos decidido que no le vamos a fallar a nuestros votantes y a nuestra gente, que no queremos elecciones, que entendemos que es un mal resultado de estos meses en la vida política del país tener que ir a una repetición de elecciones, que es verdad que hay un componente en la repetición de elecciones que tiene que ver con decirle a la gente vuestro voto no ha valido de nada, pero nosotros preferimos que vuelva a haber democracia, que la gente vuelva a ser consultada, a aceptar la claudicación de que en este país no haya democracia y nada pueda cambiar. Por eso hay la participación abrumadora que hay en la consulta. Por eso nos han apretado como nos han apretado en los últimos meses y han dicho que estamos divididos, que hay algunos que sí que quieren pactar con el PSOE y otros que no queremos. Han dicho que nos financia otra vez Irán y otra vez Venezuela y otra vez, y nos están atacando durísimo, y nos están atacando durísimo, y nos están atacando durísimo porque quieren debilitar la posibilidad misma de la democracia, que representa una fuerza política que dice sí se pueden cambiar las cosas. Cambio no es remangarse las camisas en los mítines, cambio es hacer en este país una reforma fiscal, cambio es apostar en este país por el empleo de calidad, cambio es que los ricos paguen impuestos, cambio es una política económica diferente a la que nos han estado aplicando desde Bruselas, al menos desde 2010. Y nosotros no traicionamos y no fallamos a la promesa de cambio que hicimos en las pasadas elecciones. Y además yo tengo la sensación, con la participación de la consulta y con la gente con la que hablo, cada vez que salgo a la calle, cada vez que vengo a actos como este, cada vez que voy al mercado, de que lo que cuentan algunos periodistas, de que lo que cuentan algunos medios de comunicación no es verdad, que no hay desgaste, que hay más ilusión que nunca y que la gente por primera vez tiene la sensación de que ha votado a gente que no les falla, a gente que cumple lo que dice, que cuando dijimos hemos venido a la política en este país para que haya cambio y si no hay cambio no vamos a estar en ninguna operación de gobierno por mucho que nos prometan el oro y el moro, lo hemos cumplido y yo estoy orgulloso de ser una fuerza política que cumple, que pide participación a sus bases y que no le tiene miedo a un escenario electoral si hay que repetir elecciones, porque estoy convencido de que por lo menos al Partido Socialista le pasamos si se repiten. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo sumarme al agradecimiento que hacía Ramón. Una vez más se os piden retos casi imposibles, que es en poco menos de 24 horas convocar un acto en Getafe para poder hablar de esta consulta y para poder tener un punto de votación en el local y para animar a la gente a participar del voto. Y una vez más, no solo sois capaces de responder al reto, sino que creo que por la asistencia lo habéis hecho con espectacular resultado, así que gracias a toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí con tan poquito tiempo de margen y a todos y todas las que habéis venido para debatir con nosotros. Yo no me voy a alargar mucho porque creo que es interesante, aunque queden horitas nada más de consulta, que haya un espacio en el que podáis preguntar, hablar, reflexionar. Venimos de todo el día de actos y ha habido muchos sitios en los que ha habido preguntas de no entendemos bien cómo se ha planteado esta pregunta, cuál es lo que está preguntando, cómo se está planteando y por tanto, sobre todo ese es hoy el objetivo, llamar a la gente a reflexionar juntos y a aclarar todas las dudas que sean necesarias para participar de la consulta. Ramón ha hecho un repaso, Hugo ha hecho un repaso claro de los motivos de por qué estamos hoy haciendo historia. Yo creo que el hashtag que se ha usado hoy de Hacemos Historia Contigo es un acierto. Creo que una vez más los niveles de participación que se van a tener van a impresionar a todo el mundo. Hay más gente que ya ha participado de la que participó de la votación de Vista Alegre y creo que Ramón ha hecho un repaso muy claro del contenido político de lo que estamos pretendiendo hacer cuando decimos que queremos un gobierno de cambio.
Y por tanto creo que lo que me queda a mí para completar la foto es explicar cómo ha sido, que antes se pedía también, cómo ha sido el proceso, cómo hemos llegado hasta aquí y por qué es en este momento en el que nosotros planteamos la consulta. Mirad, yo creo que en el proceso desde las elecciones generales ha habido 3 fases fundamentales. Una en la que hemos pasado todo el tiempo escuchando las razones del Partido Socialista y de Ciudadanos, que cada vez más se muestran como la voz de su amo, como la voz de sus intereses económicos que se esconden detrás de quienes se presentan a las elecciones, como la voz de esos grandes dirigentes del Partido Socialista que no hacen más que acabar sus días en las grandes empresas con esas puertas giratorias, y han estado toda una primera fase dando razones de por qué no había que hablar con Podemos. Esta ha sido la primera fase fundamentalmente. Nadie quería sentarse en una mesa a hablar con una fuerza política que tenía 5 millones de votos. Esto es una cosa insólita en este país. Por primera vez se permite determinadas gentes despreciar durante meses a 5 millones de votantes, aparte de llamándonos pseudoterroristas que nos financian, que además lo hablábamos antes también cuando veníamos Hugo y yo, ya pasa una cosa brutal, que es que nos financia a la vez el régimen venezolano y Qatar, que dices... En cualquier momento veremos que nos pagan las becas Messi o alguna cosa loca. Que le dio el Corte Inglés, es que le dio una beca a Pablo Iglesias. Sí, la Fundación Juan Carlos. Sí. Aquí no te has enterado. Qué ladrón vivir de becas. Sí, como empiecen a buscar cuántas, yo le decía también Miguel Ángel, en cuántas grandes empresas se ha vivido de precariedad la gente que hoy es cargo público de Podemos, pues también nos habrá financiado McDonald's, la Coca-Cola, Siemens, Pizza, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que era la primera fase después de las elecciones generales era construir una imagen de no es posible un gobierno con Podemos, cualquier acuerdo con gobiernos es el desastre del país. Yo he compartido acto esta mañana con Miguel Ángel y daba un dato curioso, ¿no? Que es, acaba de salir el dato de endeudamiento público desde 2008 hasta aquí, mitad gobierno socialista, mitad gobierno Partido Popular, pues bien, hemos pasado de un 20 y tantos % de endeudamiento público a más de un 100% de endeudamiento público. Claro, cuando quienes han llevado el país a la ruina, cuando quienes han llegado a una situación en la que no hay capacidad de garantizar el bienestar de nuestras familias, siguen insistiendo en que cualquier cambio es un desastre, uno dice, bueno, yo creo que peor la gente no va a poder estar. En ese primer proceso de razones para no hablar, de vamos a explicar por qué nadie se quiere sentar con Podemos, se hacían 2 ataques fundamentales, ¿no? Aparte del marco general de que somos el demonio, que nos financian los malos, que venimos a hundir España, a separarla, todas estas cosas, había 2 ejes fundamentales. Uno, la supuesta prepotencia con la que se plantea desde Podemos, vamos a hacer un gobierno en equilibrio con las fuerzas políticas que suman para hacer un gobierno y que tienen programas lo más similar posible, y lo vamos a hacer equilibrando la representación en función del respaldo democrático que se tiene, ¿no? Que lo piensas en frío y dices, vamos a ver, si uno tiene 5 millones y otro tiene 5.300.000, parece más que razonable que el gobierno se forme en torno a un acuerdo programático compartido y a una gestión compartida de ese acuerdo. Y además, a diferencia de quienes han estado construyendo relatos de que tienen un gobierno y que se han hecho fotos como si hubiese ya al día siguiente un presidenciable, que en mi opinión han estado engañando al país, porque cuando alguien ve en la tele a Pedro Sánchez decir tengo un acuerdo para ser presidente, la gente lo cree, no entiende por qué al día siguiente no hay gobierno y seguimos sin él. Y no lo hay porque nunca lo ha habido, nunca ha habido un acuerdo para hacer gobierno. Bien, cuando se ha construido ese relato de Podemos solo quiere las sillas, lo que nosotros estábamos planteando era una cosa obvia, que es por el resultado electoral nosotros necesitamos pactar con el Partido Socialista para poder llevar adelante nuestro programa. El Partido Socialista es un partido que lleva muchos años haciendo programas electorales que luego es incapaz de cumplir. Muchos años. Y por tanto parece razonable que la gestión de cualquier acuerdo programático se haga de manera compartida. Pues bien, esto pasa de ser la responsabilidad que asume cada uno y que es razonable
a formar un gobierno en una especie de locura y de ansiedad por los puestos, como si el hecho de que no quisieran entregar la vicepresidencia fuese porque ellos son muy majos, como no tiene mucho sentido. En esa fase, en la otra gran pata y el gran discurso por el que no se podía hablar con Podemos es que nosotros queremos consultar a la gente las cosas cruciales de este país. Y hemos dicho, y lo dijimos en campaña, y lo importante de esta campaña es que lo dijimos en Madrid, en Sevilla, en Cataluña, en Euskadi, lo hemos dicho lo mismo en todos los territorios. No hemos hecho un discurso en un sitio y otro discurso en otro. Hemos mantenido un discurso que decía los problemas de este país se tienen que resolver democráticamente y tenemos que abrir la puerta a la participación de la ciudadanía en las instituciones para todas las decisiones cruciales, para cada una de las decisiones que tienen que resolver los 4 problemas fundamentales que tiene este país, que es el problema económico, el problema social y el problema democrático y el problema territorial. Se ha dicho eternamente que el problema es el referéndum, que nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, este país tiene una dificultad para seguir manteniendo la relación entre sus territorios, pero tiene la firme voluntad y hay una mayoría social que quiere construir un proyecto conjunto de país. Ahora bien, lo quiere construir siendo protagonista, lo quiere construir desde el reconocimiento a la pluralidad, lo quiere construir desde la fraternidad entre la gente que vive los mismos recortes en Madrid, en Cataluña, en Sevilla o en Extremadura. Y desde ahí hay que ser conscientes de que hay que avanzar. Pero hemos dicho, si alguien tiene un modelo mejor para resolver este conflicto que el referéndum, que lo ponga encima de la mesa y lo debatimos. El tiempo que haga falta y si alguien trae una propuesta mejor, estamos dispuestos y dispuestas a tenerlo en cuenta. Pero no ha habido ninguna propuesta encima de la mesa. Porque en realidad en toda esa primera fase no se quería hablar de lo central del problema, de por qué no se quiere hablar con Podemos, que lo ha explicado Ramón y no me voy a extender. No se quiere hablar con Podemos porque hablar con Podemos significa comprometerse de verdad a cambiar lo central que nos ha traído a esta situación, lo central del modelo productivo que hace inviable unos puestos de trabajo en condiciones dignas para nuestra gente, lo central del modelo fiscal, lo central de la relación con Europa y con los socios internacionales, lo central que puede hacer lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña. Nosotros hicimos una campaña electoral diciendo que queríamos construir no un gobierno para los próximos 4 años, que queríamos construir el nuevo modelo de país para incluir a toda nuestra gente, que queríamos apostar por un cambio que empezara ahora y que durara los próximos 10 años, que cambiara de modelo y que facilitara la convivencia de la gente. Y de eso es de lo que no quieren hablar. A partir de ahí, después de la primera fase, entramos en una segunda que lo que yo llamo es de diálogos sordos, en el que nos sentábamos en una mesa a intentar, nuestro equipo negociador, llegaban los deberes hechos, las propuestas analizadas, los programas del PSOE, las nuestras, los mecanismos económicos, le ponía coste a las cosas e intentaba discutir de eso y solo encontrábamos enfrente a una gente que, como una especie de pelota de ping-pong, que te la devuelven y que no quieren profundizar y no quieren profundizar. Y así hubo las primeras reuniones que salían de los equipos negociadores tan amplias en las que no se tenía ninguna intención de profundizar en nada. Esa fase, muy inmediatamente de empezar, terminó, porque a la vez que se estaba intentando dialogar, alguien tenía ya un acuerdo cerrado en la mesa de hablar. Esa fase duró muy poco. Más bien duró una reunión, porque alguien tenía ya, a la vez que iba a tener la segunda reunión, un acuerdo cerrado y sellado con sangre en otra mesa. Un acuerdo que, si lo analizas en el contenido, tiene mucho más que ver con el programa de Ciudadanos, que es el partido minoritario de esta ecuación, que con el programa del Partido Socialista, que es mucho más coincidente con el programa de Podemos. Y por eso nos reforzamos en decir, si un partido está dispuesto a la primera de cambio a cambiar su programa y a firmar cualquier otra cosa, por supuesto que hay que ir a un gobierno que garantice que el acuerdo que se cierra se firma. Y ahí empezó la última fase, que es la fase de los hechos consumados. Este es el acuerdo. Si queréis cambiar el color de la portada o una coma o un punto o el título de algún epígrafe o el color de la letra o el tipo de letra, pues podéis cambiarlo y votarlo, pero no vamos a discutir sobre los ejes centrales que sustentan esta apuesta política. Y a partir de ahí, Podemos lo que se planteó es decir, creemos que la gente está un poco cansada
de que se construyan discursos que no son verdad. Creemos que la gente está cansada de que se diga que no es posible un acuerdo de cambio basado en las fuerzas políticas de Podemos, PSOE, Izquierda Unida y Compromís. Y creemos que hay que devolverle la palabra a la gente. Y decimos que es mentira y que bastaba y que era necesario decir basta ya de estar contando una cosa que no se corresponde con la realidad, porque lo estamos viviendo. Hugo y Ramón lo llevan viviendo más de un año en la Asamblea de Madrid, pero nosotros lo hemos vivido en este poco tiempo en el Congreso. Mirad, cuando ha habido dos votaciones que para mí son cruciales en lo que representa lo que sería un gobierno con ciudadanos y lo que sería un gobierno sin ciudadanos, que ha sido la paralización del calendario de la aplicación de la Ley 11, de la Ley Educativa y la Ley 25. Esos dos elementos son cruciales de lo que ha sido la batalla social de nuestro país en los últimos años, desde el 2008 que se iniciara la crisis hasta aquí. La educación, la sanidad, los recursos energéticos que se pudiesen garantizar sin que te corten la luz porque no tienes acceso a un puesto de trabajo. El acceso a la vivienda son elementos cruciales que han llenado nuestras calles de gente peleando y luchando y construyendo redes populares de solidaridad y de lucha y de construcción de una alternativa. En esas dos propuestas, una la llevó el Partido Socialista al Pleno y la otra la ha llevado Podemos al Pleno, salieron aprobadas las dos con la abstención de Ciudadanos. Y en las dos, si hubieran votado en contra, habría salido aprobado exactamente igual. Por tanto, que dejen de decir que no hay números, que matemáticamente no sale, porque el problema es que la voluntad política de Pedro Sánchez es que no sale. Por algún motivo que todos sospechamos que tiene que ver por esas hipotecas con los bancos, por esas vinculaciones con las grandes empresas, los varones del Partido Socialista no quieren que haya acuerdo. No quieren que haya acuerdo. Y por tanto nosotros lo que hemos dicho es, nosotros tenemos la sensación de que la gente sí quiere que haya acuerdo. Nosotros creemos que la gente quiere que haya un acuerdo en este país que eche a Mariano Rajoy y a sus políticas. Y que saben, porque la gente lleva mucho tiempo ya que ha salido de esa especie de no querer enterarse de la política y está en primera línea y se entera de todo y no son imbéciles y no se puede tratar a la gente de este país como si fuesen imbéciles, han dicho la única manera de llegar a ese acuerdo es un acuerdo Podemos-Partido Socialista. Y por tanto, como no queríamos seguir mareando la perdiz en declaraciones, en dimes y diretes, en las que además estaban entrando ya, como decía Ramón, en una especie de intentar, no lo ha dicho Hugo, perdón, de intentar debilitarnos por la vía de sería más fácil pactar con unos que con otros, si fuese con Pepito en vez de con Manolito podríamos hablar. No hay, os lo garantizo, no hay y no ha habido en todo este tiempo un solo debate en el grupo parlamentario, que es donde yo estoy, que no se haya tenido la misma posición con respecto al proceso de los acuerdos. Puedes discutir de cómo lo pones en marcha, de cómo lo haces, de quién va, de quién no va, pero desde luego que el fondo es creer que no es posible un cambio en este país si la participación de Podemos era compartido. Y por eso hemos dicho ya está, se acabó. Vayamos a explicarle a la gente que esto es lo que hay, que esto es lo que representa a Ciudadanos, que este es el gobierno que nos ponen encima de la mesa y que por otro lado nosotros defendemos otra cosa y ratifiquemos la sensación y por lo que hemos estado trabajando estos meses, que es, creemos que la gente quiere un acuerdo de cambio a la valenciana. Y esto es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí quedarán 10 días en las que volver a decirle a Pedro Sánchez, olvídate de intentar manipular la opinión de la gente, los discursos, aquí hay una voluntad popular de cambio. Si tenemos que ir a elecciones, que no queremos, porque creemos que se puede cambiar las cosas desde ya, vamos a ir sin miedo y vamos a ir con la garantía de que la mayoría social que en este país sumaron 10 millones de votantes para decir que se vaya al Partido Popular y que salgamos de la crisis que nos asola, estamos convencidos de que van a seguir votando cambio. Por tanto, el objetivo de hoy y de esta consulta, y yo creo que lo estamos ya sobrepasando y que hay que rematarlo en estas horas que nos quedan, es decir alto y claro que este país merece un país mejor para su gente, para que podamos vivir todos y todas mejor, y que si no lo quieren escuchar de esta vez, lo escucharán en la siguiente porque seguiremos movilizados hasta que el país cambie. Gracias.